¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar el video que tiene como título Características de Aridoamérica y de Oasis América. El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer la ubicación geográfica de las dos áreas del México antiguo. Buscamos además identificar la forma de vida que tuvieron estas dos culturas. Buscamos también explicar cómo influyó el clima en ambas culturas y por último reconocer qué culturas, qué grupos habitaban en estas dos áreas del México antiguo. Dicho lo anterior entonces, vamos a comenzar. En este caso, pues vamos a iniciar con el caso de Aridoamérica. Aridoamérica entonces se va a situar en lo que hoy es México, sobre todo en la parte norte de nuestro país. También la podríamos ubicar en el sur de lo que hoy es Estados Unidos. Se trataba entonces en este caso de una región semiárida donde prevaleció una vida nómada. Y tampoco, bueno, tendríamos que decir que no existía una unidad cultural. La imagen que estamos presentando ilustra lo que fue Aridoamérica. De color amarillo entonces podríamos distinguir, pues digamos, los principales estados de lo que hoy es Estados Unidos y lo que hoy es sobre todo el norte de nuestro país. Una característica importante de lo que fue Aridoamérica es que fue habitada por grupos nómadas. Entonces tendríamos que considerar como un punto importante lo anterior, dadas las condiciones climáticas que van a impedir que existan, pues digamos, asentamientos de forma regular. Entonces el clima va a resultar determinante en esta área, por supuesto. Se trata de un clima árido y de muy pocas lluvias. No existían condiciones para que se pudiera presentar la agricultura. Entonces la vida exigía mayor esfuerzo para la sobrevivencia. Las principales actividades que existían en Aridoamérica eran la cacería, la pesca y también la recolección. Entonces aquí es importante considerar sobre todo la situación de las condiciones climáticas que van a impedir el desarrollo de una cultura basada en la agricultura. Al no existir agricultura, entonces se confirma la cuestión relacionada a la existencia de grupos nómadas. Por supuesto, también deberíamos considerar como un punto importante la cuestión relacionada a la sobrevivencia. Estas condiciones climáticas de un calor intenso de día y en la noche un frío también intenso, climas, digamos, extremos, pues de alguna manera van a complicar y van a exigir que exista esta cuestión de un mayor esfuerzo para poder sobrevivir. Van a destacar algunas culturas como los tarahumaras, pericues y algunos grupos chichimecas como las personas que habitaban principalmente la zona de Aridoamérica. Existen evidencias sobre sus costumbres y formas de religión en las pinturas rupestres que se van a encontrar sobre todo en el sur de Baja California Sur. Y entonces para ubicar quiénes habitaban en estas áreas, bueno, en el caso sobre todo de Aridoamérica, pues estaríamos refiriéndonos principalmente a grupos tarahumaras y también grupos periques y chichimecas. Por lo tanto, entonces podríamos decir que los tarahumaras pues son los grupos indígenas actuales que han sobrevivido a lo que fue Aridoamérica. Los pueblos de Aridoamérica entonces habitaban en cuevas y se alimentaban principalmente de nopales, agaves y bellotas. Sobrevivían entonces consumiendo la fauna y flora del desierto. De allí que entonces deberíamos considerarlos como grandes conocedores, sobre todo de cuestiones relacionadas a la naturaleza y sobre todo a la cacería. Son personas que van a desarrollar
una habilidad importante, sobre todo, por ejemplo, porque van a tener el desarrollo para poder tener hachas, martillos de piedra y sobre todo también incluso arco y flecha para poder así sobrevivir y cazar animales. Entonces así podríamos indicar que en este caso los tipis, que son los que encontramos en nuestra imagen, pues es la forma en la que ellos habitaban. Habitaban en cuevas porque al final eran, digamos, lugares temporales, y los tipis pues eran, digamos, estos que conocemos como de los pieles rojas, ¿verdad? De los apaches, que son estas habitaciones que eran hechas con pieles. Habrá que decir también, por supuesto, hablando de pieles, que ellos principalmente vestían con pieles de animales y pues al final era su única forma para poder de alguna manera sobrevivir a los climas extremos del desierto. La dura vida en el paisaje desértico no les permitió dedicarse a actividades refinadas como la escritura, la construcción de pirámides y, por ejemplo, tener una cultura urbana. El hecho de sobrevivir es ya todo un logro cultural. Y entonces, por lo tanto, no vamos a encontrar, por ejemplo, pues algunas, digamos, evidencias de zonas arqueológicas, porque al final, por supuesto, no existía hasta el tiempo, por ejemplo, para dedicarse a cuestiones relacionadas a la arquitectura o construcción de templos o pirámides. Entonces, esta vida dura en la que lograron sobrevivir, pues ya de hecho podría considerarse como todo un logro cultural. No vamos a encontrar tampoco muchos indicios, por ejemplo, relacionados a actividades relacionadas a la escritura, por ejemplo, o a la existencia de cuestiones relacionadas a cómo vivían en cuestiones urbanas. Y bueno, ahora sería el turno de hablar un poco de lo que fue Oasis América. Oasis América está ilustrada en nuestra imagen y va a surgir dentro de Aridoamérica. Dicho de otro modo, Oasis América entonces es posterior y surge, digamos, como una área dentro de lo que era Aridoamérica. Va a abarcar partes de México y Estados Unidos. Y pues en específico nos estamos refiriendo a algunas porciones del estado de Chihuahua, Sonora, lo que hoy es Utah y Nuevo México. Para algunos autores, el origen de Oasis América es principalmente, o se tiene la teoría de que fue principalmente a través de migraciones desde Mesoamérica y pues se establece aproximadamente el año 500 a.C. cuando surge lo que se conoció como Oasis América. Estas migraciones principalmente se van a presentar, según algunos especialistas, de grupos que huyeron de Mesoamérica cansados del pago de tributos a las culturas dominantes de aquella área. Se trataba entonces, Oasis América, de una cultura de agricultores poco eficiente. Además de la poca eficiencia que tenían en la agricultura, porque sí se dedicaban a la agricultura, pero no, digamos, era su base de alimentación, porque la van a complementar con la cacería y la recolección de algunas, pues digamos, frutos del desierto, fauna del desierto. Existió entonces también intercambio de productos con Mesoamérica. Eso va a ser un punto importante porque al final sería una forma de distinguirlos con la área de, en este caso, Aridoamérica. La cercanía con Mesoamérica le va a permitir incluso hacer el intercambio de productos. En el caso de Oasis América van a existir algunos yacimientos importantes de turquesa y pues este mineral de alguna manera era muy valorado en Mesoamérica y entonces permitía que la gente de Oasis América pudiera intercambiarlo por productos de Mesoamérica. Y así entonces se completaba la dieta y la forma de alimentación de lo que fue Oasis América. Entonces se van a destacar algunas culturas. Tenemos el caso de Jojocam, los Mogollón y los Anasazi están ilustrados en la imagen que estamos proyectando.
El tipo de vivienda eran multifamiliares y en algunos casos habitaciones subterráneas por lo relacionado a vivir en el desierto. La existencia de algunos ríos hizo menos compleja la vida nómada. Aquí vamos a encontrar en algunas partes de Oasis América pues ya una vida sedentaria, sobre todo en las áreas cercanas a algunos ríos. Y entonces el vivir cerca de algunos ríos va a permitir que exista la posibilidad de una cultura agrícola y sobre todo, pues en este caso, de una vida sedentaria. Aunque es importante mencionar que en algunas zonas prevaleció el tipo de vida nómada. La agricultura en Oasis América entonces fue una actividad importante y fundamental en el asentamiento de sus culturas, porque al existir agricultura, pues entonces va a existir la situación de poderse asentar en un solo lugar y no estar, por ejemplo, yendo y viniendo a los mismos lugares en la búsqueda de alimento. Tener una agricultura consolidada o asentada, pues va a permitir entonces que se viva con un poco más de tranquilidad. Aunque habrá que decir que la falta de lluvias no les permitió un verdadero florecimiento. Por eso podemos decir que a medias existió la consolidación de una vida agrícola, aunque sí se dio, pero no, por ejemplo, con el desarrollo que presentó en este caso, por ejemplo, el caso de Mesoamérica. Muchas regiones de Oasis América entonces fueron pobladas hasta el siglo XIV, cuando fueron misteriosamente abandonadas. Algunos autores señalan que las sequías pudieron haber sido un factor para que entonces, en el siglo XIV, algunas áreas de Oasis América pues quedaran totalmente sin habitantes y abandonadas. Sin embargo, la región entera de Oasis América sufrió el sometimiento de parte de los conquistadores españoles y también podría ser señalada como la forma en que va a desaparecer lo que fue Oasis América. Y bueno, con eso terminamos. Agradecemos por supuesto muchísimo su atención y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces.